Sean todos bienvenidos y como siempre les digo, gracias a Dios, seguimos vivos y contentos. Sean todos bienvenidos a nuestra clase gratis que tenemos, de alguna manera poder interactuar. Y pues bueno, estas enseñanzas que vamos a compartir, estaba diciendo hace un momento, la de las clases de los lunes, la van a poder escuchar en podcast, ¿sí? En Spotify, en iVoox, Apple Podcasts, en Amazon Music, y me van a encontrar ahí las clases de los lunes en La Biblia sin Censura. En ese programa van a encontrar todas las clases de los lunes y pues bueno, vamos a compartir pantalla y comenzamos nuestra clase del día de hoy. Estamos aprendiendo acerca de lo que es la espiritualidad de las escrituras, ¿ok? La espiritualidad, que la filosofía o lo que es la sabiduría judía, que está en el Antiguo Testamento, la Biblia, y pues también el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, por israelitas. Entonces, en esa sabiduría vamos a estar hablando muchas cosas importantes, pero sobre todo extrayendo lo que es la espiritualidad de las escrituras. Bien, esto es importante, siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo les pido por favor que verifiquen, investiguen, experimenten, saquen sus conclusiones porque a ustedes les toca escoger qué pensar. No vamos a imponer nada, simplemente voy a compartir información, como dice aquí en la pantalla. Les compartiré otra interpretación que hay dentro del mismo judaísmo sobre la era mesiánica, pues en relación, por supuesto, a la resurrección de los muertos y la reencarnación, que son dos temas que no van de la mano, o es uno o es el otro. Al final ustedes van a sacar sus propias conclusiones y pues bien, esto es importante ponerlo sobre la mesa al comienzo de esta clase. Como decíamos, hay dos temas que de alguna manera hay un abismo entre estos dos temas. Son dos creencias bastante fuertes y que vamos a analizar. Sí, y siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir, yo no estoy exponiendo mis creencias, como dicen, mis creencias son mías nada más. Cada quien tiene sus creencias, cada alma tiene sus propias creencias y pues hay que respetarlas porque cada alma tiene su propio camino. Entonces, eso es importante que lo sepan. Voy a dar información y estos dos temas, que es la resurrección de los muertos y la reencarnación, pues son dos creencias donde hay un abismo entre ellas de lo que es dentro del judaísmo y también del cristianismo, que realmente la doctrina cristiana nació, sus raíces, por eso también hay una denominación que se llama raíces hebreas. O sea, ¿cuál es la raíz en sí del cristianismo? Pues viene precisamente de esa sabiduría hebrea, de esa sabiduría del judaísmo. Ahora, estos temas sí es importante que lo veamos con una mente abierta, con una conciencia expandida. Y cuando digo conciencia expandida, significa que puedes tú ver todo el panorama, qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, qué hay al frente. ¿Por qué? Porque la religión te pone viseras como los caballos para que no veas a los lados y sigas caminando hacia el frente. Tú cree, pero no preguntes y sigue adelante. No te dan oportunidad de cuestionar, no te dan oportunidad de expandir tu conciencia. Y aquí la idea es que tú puedas ver esta información con una mente abierta y conciencia expandida. ¿Ok? Como dice aquí, con una mente abierta debemos analizar ambas creencias y al final, pues sacar cada quien sus propias conclusiones. Yo ya saqué las mías, pero son mías, ahora sí que son mías. Cada quien debe de sacar las suyas. Ahora, según el relato bíblico, y aquí así lo digo, según el relato, cuando Jacob
luchó con el ángel y lo venció. Por esa razón le cambió el nombre. Y ese trae un significado. Dice, de una manera parafraseada, lo que estaba mandando a decir aquí, dice, toma el control en la medida que puedas, porque estamos en el mundo para brillar, porque tenemos de la esencia divina en nosotros. Es decir, todo ser humano, ¿sí? Somos espíritus encarnados. Lo dije en una de las clases, pero ahorita creo que es importante que lo remarque. Somos espíritus encarnados. Un espíritu, cuando entra a un cuerpo y encarna, se convierte en alma. Por eso es que las escrituras en Génesis 1 dice que sopló, el Eterno sopló ese aliento de vida, ese espíritu, neuma, aire, espíritu, y cuando entró en el cuerpo, por eso dice que se convirtió en un alma viviente. De hecho, en la sabiduría judía no dicen espíritu, alma y cuerpo. Ellos dicen somos alma y cuerpo, o sea, nada más aquí en esta dimensión que es materia, espacio, tiempo. Yo antes no entendía eso, pero ahora comprendo que tienen toda la razón en la sabiduría judía o en el judaísmo, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando un espíritu está en el espacio cuántico o en el reino espiritual o en el plano astral, como le llamen, y que no tiene un cuerpo, es un espíritu nada más, es energía, somos energía, ¿ok? Pero cuando llega y ahora sí que hay un embarazo, se gesta, ¿y cuándo va a entrar el espíritu? Cuando ese bebé sale de ese cuerpo y hace el primer aspiración de aire, es cuando realmente el espíritu entra. ¿Y qué pasa durante el embarazo? Bueno, durante el embarazo ese espíritu está conectado a ese cuerpo, ¿sí? Que hay un cordón plateado que así le han denominado. ¿Quiénes? Las personas que lo han visto, personas que han estado en el umbral de la muerte, que han muerto por segundos y que regresan a la vida. Y hay cientos de testimonios que han hablado al respecto. Entonces, por eso lo que dice la escritura en Génesis 1 es pero una gran verdad espiritual. Entonces, entra el espíritu al cuerpo y se convierte en ese momento en un alma viviente. Un alma, ¿sí? Y el alma significa que es un espíritu encarnado. Pero una persona, cuando muere su cuerpo, y sale esa alma, ya no tiene nada que ver con ese cuerpo, ahora es un espíritu desencarnado, un alma desencarnada, ahora se convirtió ya en un espíritu que va a regresar otra vez a esa dimensión espiritual, a ese espacio cuántico, ¿sí? Somos energía. Bien, entonces esto es importante, que lo que está mostrándonos en las escrituras hebreas, ¿sí? Somos luz, venimos a brillar, venimos a aumentar nuestra luz en esta dimensión. Ahora, el nombre de Israel, yo les pido que investiguen, por favor, de una manera muy sencilla lo vamos a ver, pero investiguen. Es un código genético. Ojo con esto, fíjense lo que estoy diciendo. Es un código genético. Y dice, es un estado un estado alto de conciencia. ¿Qué está hablando? Está hablando de que está despierto espiritualmente. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un estado alto de conciencia. Repito, el nombre de Israel o Yisrael o Yasharel, que ahorita lo vamos a comprender, es un estado alto de conciencia. Aquí están las letras Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamet. ¿Ok? Yisrael. Ahora, vamos no olviden este concepto, ¿sí? Que es un código genético, que es un estado alto de conciencia. Esta enseñanza es relevante, importante en el despertar espiritual, ¿sí? En este curso de espiritualidad es sumamente importante. Ahora, fíjense aquí las traducciones, que ya no nos vamos a meter en las cuestiones políticas, el por qué no pusieron Yasharel, sino Yisrael, bueno. Pero dése cuenta que son las mismas letras, pero cambian las consonantes, ¿sí? Estas vocales, perdón, disculpe usted.
las vocales. En uno es Yisrael o Yisrael, el otro es Yashar El. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los dos terminan en El. Es el Dios El. Tiene como un triangulito sin base la parte de la E. Si ustedes van en las letras hebreas, en las escrituras, van a encontrar esto con ese nombre que está denominando a un Dios llamado El. Y ahorita lo vamos a ir analizando. Entonces, estamos hablando de la antigüedad, de cómo viene este nombre, pero que realmente el nombre de Israel, que en realidad es Yasharel, nos está hablando de un código genético. Ojo, y hay una información ahí súper importante. Yasharel. Yasharel significa, chequen el dato, no es una interpretación literal, es un significado. Ojo con lo que digo, porque a veces, no, que no es, no, espérenme tantito. Estoy diciendo el significado en la sabiduría judía mística. En otras palabras, judaísmo místico. Es importante que veas esto. Entonces, Yasharel, el significado en el judaísmo místico, no ¿cómo le llaman? Interpretación, transliteración, no. Significado místico en el judaísmo. Está hablando que Dios es el justo, Yashar justo, Dios Él es justo, Yashar Él. Entonces, aquí viene el punto número 2, que es la parte impresionante del significado, que de alguna manera Yeshua de Nazaret lo enseñó en Mateo 6:6, que es la parte, la enseñanza más mística que vas a encontrar de Yeshua de Nazaret en los evangelios. Mateo 6:6. Ve, enciérrate en un cuarto, conéctate con Dios y Él a solas, en secreto, y Él te va a recompensar en público. ¿Qué significa? Eso es la espiritualidad. Yeshua estaba enseñando espiritualidad a sus discípulos. No les dijo, ve al templo a la hora del sacrificio vespertino o el sacrificio matutino. No, había templo, había sacrificio. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a los sacrificios. Tampoco de que no, pues tranquilo, a mí me van a sacrificar. Tampoco, no. Yeshua estaba enseñando precisamente lo que es ¿cómo se dice? La espiritualidad de las escrituras. La espiritualidad de las escrituras hebreas del judaísmo místico. Yeshua fue un místico. Entonces, ¿qué significa también Yasharel? El significado místico, reitero, significado místico de Yasharel es directo a Dios. ¿Qué significa? Puse entre paréntesis, sin intermediarios. Fue por eso que Mateo 6:6 fue, conéctate con Dios directo, con Él. ¿Ok? Eso es espiritualidad. ¿Qué es entonces la espiritualidad? Uno de los puntos que en la espiritualidad se promueve, como lo hizo Yeshua, es conéctate con Dios sin intermediarios. Bueno, seguimos. El concepto de ser injertado a Yasharel, que de alguna manera Pablo manejaba del olivo, ser injertados, ustedes bien saben toda esa enseñanza que en el cristianismo se fomentó. Pues bueno, este concepto de ser injertado a Yasharel y ser parte de este código genético, de este punto de referencia, es ser parte de la humanidad con una conciencia alta. Entonces ya cambia todo. No es de que te tienes que injertar a una religión, porque ninguna religión trae unidad a la humanidad. Ninguna. Todas las religiones tienen parte de la verdad absoluta, pero ninguna tiene la verdad absoluta. Ya lo hemos dicho en su momento, lo vamos a repasar. Entonces, ¿qué significa conectarnos, ser parte de este código? Es un código genético, es un punto de referencia donde la humanidad está apuntando, el consejo es
que la humanidad pueda tener una conciencia alta, una conciencia expandida, una humanidad que se conecta directamente con Dios sin intermediarios, significa sin ninguna religión, sino tu conexión directa con Dios. Y eso te va a ayudar a tener una conciencia expandida, donde vas a elevar tu conciencia que tiene que ver con la luz de tu alma. Por eso Yeshua decía, brillen, brillen. Entonces, todo está conectado, somos energía. El alma, otros le llaman la conciencia, somos energía. Una cosa que decía ¿cómo le llaman? Científico, inventor, en fin, Albert Einstein, él decía, somos energía, es todo. Y tiene razón, somos energía. Entonces, una humanidad, como dice aquí, que se conecta con Dios de manera directa y sin intermediarios, se está injertando al código genético de Yasharel, del significado. Entonces no nos está diciendo, conéctate al judaísmo, tienes que traer jaireles, tienes que ponerte equipá, tienes que ponerte tzitzis, tienes que hacer esto, No, eso es religión. Quien practique la religión del judaísmo, sé feliz. Punto. Pero no digas que si tú no practicas judaísmo, no estás conectado con Dios, entonces ya no, porque eso no significa el código Yasharel. ¿Ok? Tampoco es que si tú no practicas cristianismo, estás fuera de Dios. Tampoco, no es así. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. Ninguna. Todas tienen parte de esa verdad absoluta. Bien. Entonces, Yasharel, que es esa conexión directa con Dios sin intermediarios, ahora lo vamos a conectar con las clases anteriores, con la anterior, de ese río que tiene su cauce, que hasta que llega al mar, al océano. Y cuando vemos en la Biblia las profecías de que del templo va a salir agua, de hecho, donde está esa roca allá en Israel, pasa, donde está el domo de la roca, que lo tienen los musulmanes, con el respeto que merecen, allá abajo, de esa parte ahí, fluye mucha agua, mucha, pero mucha agua. Entonces, aquí está hablando algo alegórico, algo que nos está dando, con el complemento del nombre de Yasharel, nos está dando un significado impresionante, que es lo que ahora yo vivo, lo que yo entiendo ahora después de poquito más de 45 años de estudiar las escrituras, y lo he dicho que estos últimos 2 años he sido más feliz que nunca, sin una carga religiosa. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que me ha ayudado. Por ahí oigo un micrófono, déjeme ver qué es Daria. Bien. Entonces, sigo con la clase. Eso es lo que pasa cuando estamos en vivo y estamos grabando. No hay problema. Seguimos. Todos contentos. Ahora, cuando habla del templo, que va a haber un río, que va a llegar al mar muerto y todo esto, vamos a ver la parte, ahora sí que lo que nos está representando. ¿Sí? El templo, pues por supuesto, va a representar a Dios, el universo, el Padre, la Madre, como le llames, ¿ok? El supremo creador. El río, hay un río, ¿sí? Y ese río habla de nuestra intimidad, esa conexión que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Padre, en ese cuarto secreto de Mateo 6:6, ¿sí? Cuando tú te conectas con Dios sin intermediarios, estás fluyendo en ese río, ¿sí? Ahora, checa el dato. Cuando la humanidad hace eso, es por eso dice que las profecías que el mar muerto pues va a llegar a revivir. Ahora, quiero decirte que la última vez que estuve yo en Israel, ahí en el mar muerto, que me tocó meterme a nadar, cuidándome los ojos, porque dicen que arde, pero bueno, yo no quise saber cómo se siente, la verdad me cuidé, pero se siente muy bonito flotar en el mar muerto. Pero lo que sí yo pude notar cuando ya veníamos de regreso a Jerusalén, pude notar que el mar muerto se está muriendo, que está bajando. Oye, suena raro, ¿no? Pero el nivel del agua está bajando cada vez más. Entonces, aquí la profecía que dice Ezequiel
Es algo alegórico para el despertar espiritual, este despertar de conciencia. ¿Ok? Por cierto, quiero decirles que si apenas puedes repasar la clase, la voy a subir a YouTube para que la puedas volver a ver, a tomar notas o algo, lo que haya pasado, ¿sí? Y en los podcasts, como ya les he dicho. ¿Ok? En YouTube estoy como Ernesto Rosas. Seguimos. Entonces, el mar muerto que representa la humanidad, cuando la humanidad realmente se conecta con ese río de la intimidad, va a vivir, va a despertar, va a haber un despertar espiritual en su vida. Y cuando hay ese despertar espiritual, su conciencia se empieza a expandir. En una de las clases más adelante vamos a aprender cuáles son las señales de ese despertar espiritual. ¿Ok? Las vamos a aprender. Pero una de ellas es que te atreves a cuestionar tus creencias. Yo me atreví a cuestionar mis creencias y pude tomar decisiones cuando yo empecé a investigar para dar respuesta a esas preguntas que yo me hacía de mis creencias. Encontré las respuestas en una investigación y finalmente saqué mis conclusiones. Y quiero decirte que muchas de mis creencias las tuve que quitar porque me di cuenta que no eran tal cual como me lo habían enseñado. Pero esa fue mi decisión al llegar al final de una conclusión y yo escogí qué pensar. Pero eso te toca a ti, por eso yo siempre estoy insistiendo. A mí no me creas ni la jota. Por favor, atrévete, por el amor de Dios. Atrévete a verificar, a investigar, a experimentar, sacar tus conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. Bien, lo seguiré diciendo, mientras siga respirando, lo voy a seguir diciendo. Isaías 1:3, vamos a ir conectando. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel, Yasharel, como le llames, dice, no conoce. Mi pueblo no entiende. Ahora, aquí vienen dos palabras importantes. Ojo, pongan atención. Conocer es yada en el hebreo, que significa intimidad. Es la misma palabra que se usó en varios versículos como Adán conoció a Eva, ¿sí? Y significa que tuvo una intimidad sexual. Es uno de los significados, es intimidad, pero no todo tiene que ver con sexo, ¿ok? Porque tenemos amigos íntimos donde platicamos, abrimos el corazón, pero pues no tenemos sexo con ellos, pero son nuestros amigos íntimos. Entonces, date cuenta que Yada está hablando de esa intimidad profunda. Ahora, dice, pero Israel no conoce, no hay esa intimidad, no me conoce íntimamente. Es lo mismo que viene en Isaías, en el Salmo 46:10, de estate quieto y reconoce que yo soy Dios. Es la misma palabra reconoce, conoce, yada en hebreo. También es la misma palabra en hebreo cuando viene y este pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de yada. Entonces, lo que estamos viendo es que la humanidad perece en la ignorancia, porque no conoce a Dios en la intimidad. Ahora dice aquí, no me conoce mi pueblo, no entiende. Y esa palabra en el original está relacionado con entender, con comprender, discernir. Cuando una persona empieza a elevar su conciencia, ¿qué significa o qué resultados hay? Su intuición se vuelve más sensible, sus antenas parabólicas de Wi-Fi de la intuición se vuelve más sensible. Del lado derecho, lado izquierdo está el ego, el raciocinio, la razón. Que de eso también, cuando una persona empieza a elevar su conciencia, empieza a tener un balance entre la razón y la intuición. Entonces, si te das cuenta, aquí el profeta maneja las dos, porque en la intuición vas a tener precisamente, uh, vas a tener, vas a conocer muchas cosas, vas a saber cosas y en el discernimiento las vas a comprender. Seguimos avanzando.
Entonces, cuando uno medita, que en la clase pasada hablábamos precisamente que las escrituras hebreas hablan de la meditación. ¿Qué es meditar? Es tener intimidad, es conocer a nuestro Creador. Y esto viene, todo lo que está aquí en la pantalla es como el resumen de Isaías 1:3. Esto eleva tu conciencia, eleva nuestra conciencia. ¿Qué significa? Un despertar espiritual. Empiezas a comprender las cosas, empiezas a entenderlas, a discernirlas, pero sin el peso de una religión con sus dogmas. ¿Ok? Bueno. Jeremías 9:24, para ir complementando a todo esto que estoy mencionando, dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, Yada, y de comprender. Otra vez van las dos palabras, conocer y comprender, conocer y comprender, conocer y comprender. Bueno, y comprender que yo soy Hashem, que yo soy Dios, que yo soy el Yud-Het Bat-Hei, como tú le llames, el creador del universo, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma Hashem. Hashem, en el hebreo, está diciendo el nombre, porque realmente no sabemos cuál es el nombre de Dios. Y en la sabiduría judía, pues también ellos dicen, pues no sabemos cuál es realmente. Entonces, para algunos, si no sabían lo que es, les estoy diciendo en hebreo es Hashem, es el nombre. Bien, conocerme, comprender. Cuando tú empiezas a conocer a Dios en esa intimidad, que la meditación nos ayuda a eso, empiezas a comprender las cosas. Empiezas a comprender quién eres. Empiezas a comprender cómo eres por dentro, cómo eres por fuera. Empiezas a comprender muchas cosas de tu conexión directa con Dios, de tu relación con Él. Empiezas a comprender la razón por la cual estás en esta vida, para qué naciste. Entonces, el primer paso es tomar la decisión de ir al cuarto secreto, cada día, para conocer a Dios, y ahí inicia el proceso de ese despertar espiritual. Ahora, la era mesiánica. Hemos oído tanto de la era mesiánica que en el judaísmo se menciona, que también en el cristianismo lo dicen de otra manera, pero es lo mismo. Hay señales del despertar espiritual, de esta resurrección de los muertos. Ahora vamos a empezar a conectar. En el judaísmo esperan que venga un Mesías, ¿sí? Y que cuando venga el Mesías los muertos van a resucitar. Estos muertos que han estado muertos desde hace 3000 años, un poquito más, o sí, 3000 años vamos a poner, hablando de los hebreos, de los israelitas, y que van a resucitar, pero también los cristianos dicen, bueno, también van a resucitar aquellos que creen en Cristo. Entonces, ambos, judaísmo y cristianismo, dicen, bueno, cada quien en lo suyo, pero vamos a resucitar, dicen. Ok. Hay una era mesiánica. En el judaísmo hablan de que hemos entrado ya a una era mesiánica. Ahora, esta era es un cambio de era. Las eras, astrológicamente o astrales, duran entre 2000 y 2160 años aproximadamente. Entonces ya terminó la era de Piscis, entramos a la era de Acuario, de acuerdo a estas cuestiones astrales. ¿Y qué es? ¿Qué significa? Que es la era del conocimiento. Es por eso que a partir del 2012, que los mayas nunca dijeron que se iba a acabar el mundo. Lo que estaban ellos diciendo astrológicamente es que venía un cambio de era, ¿sí? Y por eso sacaron tantas películas que del 2012, que en diciembre, que no sé qué, y pues, pues aquí estamos todavía, ¿ok? Lo que estaban diciendo es cambio de era, ¿ok? En la sabiduría maya hay mucho conocimiento en la cuestión astrológica, por supuesto con una gran influencia de alienígenas. Eso sin dudarlo, y que hay pruebas científicas al respecto. Pero bueno, no es el tema. Regresamos. Entonces, hay señales de ese despertar espiritual que está hablando de la resurrección de muertos, como decíamos, del templo sale esa agua y que llega al mar muerto, que es la humanidad, y va a revivir.
Ahora, es la era del conocimiento y comprensión formando una nueva humanidad. Lo que los cristianos llaman arrebatamiento en realidad es una elevación de conciencia. La elevación de conciencia trae paz y desapego, entre otras cosas. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Ahora tiene más sentido porque es mi experiencia, pero tú tienes que vivir tu propia experiencia. Hay una película, y con esto termino, ¿sí?, que se llama Orígenes, así, no el origen, Orígenes. Eh, la recomiendo muchísimo, que habla precisamente del tema de la reencarnación. ¿Ok? Orígenes, así se llama en inglés, creo que es de beginning, algo así. Y así en español es Orígenes. Busquen en la plataforma que ustedes quieran y vean el ojo, que es la parte importante de esta película. No se las voy a comentar porque pues no tiene chiste, pero se las recomiendo. Ahora vamos a terminar con respecto a la era mesiánica. ¿Qué relación hay resurrección de muertos, la reencarnación? Bien, son dos filosofías muy diferentes, ¿ok? Pero que realmente resurrección de muertos está hablando de la era mesiánica que ya comenzó, que es la era del conocimiento, que de hecho Mashiach, al revés, en las letras hebreas, habla de conocimiento también, que eso en el judaísmo, el juego de las letras, de las letras en una palabra que te dan un significado, y también la numerología de cada letra, que la verdad quiero decirles que en el alfabeto hebreo, lo que es esa numerología que se ha puesto es una numerología de veras impresionante, así se los digo, impresionante con los significados de las palabras, las conexiones que hay, en fin. Esto que yo les estoy platicando, que voy a ir cerrando mi clase, es la era mesiánica, nos está hablando de un despertar espiritual, que está hablando de esa resurrección de los muertos, ¿sí?, que empieza a despertar. De hecho, a los muertos antiguamente les decían, están dormidos. No decían está muerto, sino está dormido. Ya se fue con los ancestros, está dormido. Algún día va a despertar. Bueno, ahora en la cuestión mística del judaísmo, esa resurrección de muertos está hablando de que una persona que está dormida espiritualmente, no físicamente como muerto realmente, sino espiritualmente hablando, despierta. Hay un despertar espiritual y empieza a tener una vida totalmente diferente, ve la vida diferente. Eso fue lo que a mí me pasó. Veo las cosas diferente y ahora lo que las escrituras enseñan lo comprendo aún más, ¿sí? No es de manera literal, sino es el principio espiritual que nos está transmitiendo. Lo he dicho, la Biblia no es un libro de historia, es un libro de principios espirituales pero muy valiosos, que debemos tomar en cuenta en nuestro diario vivir. Entonces, regreso al punto. ¿Y la reencarnación? Bueno, entonces, una persona que muere físicamente, su cuerpo, que trasciende, que regresa a casa, que regresa otra vez al plano espiritual, al espacio cuántico, si no ha cumplido lo que tiene que cumplir en cuanto a su luz, haya alcanzado el nivel de luz que necesita, si no lo alcanzó, si no logró, planea su regreso, vuelve a encarnar, pero ese es otro tema importante, que este tema, hablando de la reencarnación, también está ya probado con cientos de casos que ha habido a nivel mundial. Aquí en México ha habido muchísimos casos de reencarnación, y hace poco un amigo me compartió algo que en su familia sucedió de este tipo de tema de la reencarnación. Impresionante testimonio. Entonces, lo que yo les puedo decir, un versículo místico, o más bien un versículo interpretado en la sabiduría judía mística, es Proverbios 4:18. Chequen el dato. Dice, la luz del justo es
como la aurora, es como una comparación, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la interpretación que dan en la sabiduría judía dice, durante la noche nos habla todas las reencarnaciones que tú puedes tener para ir aumentando tu luz, para ir aumentando tu luz, ¿sí? Hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa? Hasta que ya no necesites reencarnar porque ya alcanzaste el nivel de luz y ya no necesitas reencarnar. Eso no es mi interpretación, es la interpretación de la sabiduría judía mística. ¿Ok? Así como hay cristianismo místico que cree en la reencarnación, también la sabiduría judía mística que cree en la reencarnación, que es un tema totalmente antiguo de miles de años, ¿ok? Más de 10,000 años. Ese tema se ha manejado y uno de los que tiene más información de un pueblo muy antiguo son los egipcios, ¿sí? Que tienen en su libro de los muertos, en fin, tienen mucha información acerca de la reencarnación. La Biblia también tiene mucha información al respecto, sobre todo en el judaísmo, ¿sí? En la Torá viene información acerca de la reencarnación también. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar la clase el día de hoy. Espero que haya sido claro y que haya quedado claro que el nombre de Israel es Yasharel realmente, que es un código genético que nos conecta con Dios sin intermediarios. No es una traducción literal, sino es un significado místico en el judaísmo. Muy bien, hasta aquí lo dejamos y vamos a tener ahorita en unos minutos la parte de comentarios, la parte de preguntas, en fin. Bueno, hasta aquí.